Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Elvia Lisset y el de mi compañera Yuli Tatiana, y les vamos a hablar acerca del análisis de preparación de un compuesto de coordinación de cobre, en donde se buscó como objetivo hacer un análisis cuantitativo y poder determinar la cantidad de un componente presente en el compuesto a trabajar y determinar también la fórmula química del compuesto. Para ello se hicieron pruebas cualitativas, pruebas de solubilidad, en donde se tuvieron tres tubos con tres disolventes diferentes, uno para cada tubo. El primer disolvente fue agua, el segundo etanol y el tercero el tetraetílico, al cual se le adicionó a cada uno el sólido azul o el pues del compuesto a trabajar. Como resultado solamente se obtuvo solubilidad en el tubo número 1, que era en presencia de agua. Esto es debido a que, según el valor teórico, se obtiene simplemente un 18,5% de solubilidad en 100 gramos, lo que permite que haya formación de complejos para esta reacción. Los otros fueron insolubles, como en el caso del etanol, y esto es debido a que a la densidad que se genera se pueden tener polos positivos, y siendo esto una forma polar hace que la solubilidad no sea la adecuada. Posteriormente se hicieron también pruebas de sulfato, en donde las pruebas de sulfato tenía un tubo con 3 mililitros de agua más el sólido, y se le adicionaba 2 gotas de nitrato de bario, como se puede ver en la reacción, y se puede identificar que se tiene un precipitado de sulfato de bario debido a la adición de las 2 goticas de nitrato de bario. Esto es porque hay un desplazamiento del ion de sulfato y sustituido por el ion de nitrato. De esta se puede identificar en la reacción muy claramente. Posteriormente se hicieron pruebas de amoníaco, en el cual se tenía agua en un tubo con una pequeña cantidad del compuesto del sólido azul. En la parte superior se tenía un papel de tornasol que era rojo, y al llevarse a un termostato y calentamiento se puede observar que hay pérdida de masa de amoníaco y de agua, y esto es debido después de que se lleva la reacción a un valor de 120 grados Celsius, a una temperatura, mayor de 120 grados Celsius, permitiendo la descomposición del complejo y la pérdida de los compuestos o de las moléculas anteriormente mencionadas. También podemos decir que el cambio de la coloración del papel tornasol se debe cuando las moléculas o el gas de amoníaco ingresa en presencia o en contacto con el papel tornasol. Posteriormente también se hicieron pruebas cuantitativas, en la cual se lograba o se llevó a la determinación de cobre en la muestra por el método de yodimetría. Entonces lo que se hizo fue una estandarización. Se pesaron 0,05 gramos de triyoduro de potasio, en el cual el Ermeyer se tenía con 10 mililitros de ácido clorhídrico. Esta solución era una solución transparente. Esta solución se hizo también en presencia de agua desionizada y se llevó posteriormente a agitación. Cuando se lleva a agitación, se le hace la adición de yoduro de potasio de 0,5 gramos, donde se hace posteriormente una titulación con la solución de bisulfito que se había preparado inicial, y se observa al iniciar el proceso de la titulación un cambio de coloración. En esta prueba cuantitativa lo que nos interesa es como el cambio de coloración, donde se ve en el proceso de cambio de las reacciones, que más adelante les explicaremos. En este caso podemos decir que
Al agregar 1 mililitro de una solución de almidón, hay presencia o nuevamente cambio de la coloración, pasando de café a amarillo, y posteriormente, cuando se continúa el proceso de titulación, esta coloración amarillo pasa a ser una coloración azul más intensa, más oscura que más oscura, y continuando con el proceso de la titulación, esta queda totalmente incolora. ¿Qué sucede, no? Lo que sucede es que debido a una titulación ácida, pues se puede lograr obtener la cantidad de moles de amoníaco presente en la muestra inicial. Cuando se utiliza el compuesto como un agente oxidante, se hizo una titulación. Se hace una titulación con tiosulfato de sodio como agente valorante. Este está pentahidratado, en el cual en un Erlenmeyer se tenían 30 mililitros de agua con 0.150 gramos del compuesto, y el cual se le agregan 2 mililitros de ácido sulfúrico 6 molar, y se le adiciona también 0.5 gramos de yoduro de potasio. Una vez se hace la adición de estos componentes a la solución anteriormente mencionada en el Erlenmeyer, hay un cambio de coloración. Esta coloración que se ha formado es café. Continuando con el proceso de la titulación, podemos observar que hay un cambio nuevamente de coloración, pasando de café a amarillo, y finalmente, cuando pues se le agregaba el mililitro de la solución de almidón, volvió a haber un cambio de coloración intenso azul, hasta que se obtenía finalmente una coloración azul más clara. En el proceso de la titulación, pues se hacía el proceso de la adición de 0.5 gramos de tiosanato de amonio. Se ve nuevamente un cambio de coloración. Este cambio de la coloración pasa a ser azul oscuro, y hay presencia ya de un precipitado. Continuamos con el proceso de la titulación ahora con tiosulfato de sodio, y se observa que hay un cambio de coloración de azul oscuro a blanco, y cuando esto ha sucedido significa que hay fin de la titulación. Esto es debido a que ya se ha terminado todo el proceso de la reacción de óxido-reducción en la solución. Entonces, como podemos observar en las siguientes ecuaciones, lo que se tiene entonces simplemente son las ecuaciones anteriormente mencionadas del cambio de la coloración. Entonces, inicialmente lo que se tiene es el complejo, el cual reacciona con yoduro de potasio en un medio ácido, dando un cambio pues de coloración café, en donde el cobre finalmente se reduce y el yodo se oxida. En esta parte pues lo podemos evidenciar. En la siguiente parte lo que tenemos es la valoración también, donde sea un proceso de óxido-reducción, donde se puede evidenciar el cambio de coloración a amarillo debido a la presencia del ion que se ha formado de yodo, en donde en este caso el yodo molecular es reducido, y el tiosulfato de sodio es oxidado. También se puede evidenciar el cambio de coloración azul oscuro, en donde también pues finalmente se le adiciona el tiosulfato de amonio, y pues se genera el precipitado de la reacción. Como el compuesto también fue realizado o utilizado como base, entonces lo que se tiene es en una bureta una solución de ácido clorhídrico, y en un Erlenmeyer, para generar el proceso de titulación, una solución con 30 mililitros de agua y 0.13 gramos del compuesto.
Se inicia la titulación muy lentamente con indicador naranja de metilo, este es amarillo debido a su basicidad, y cuando hay un cambio de coloración amarillo a rosa significa que ha habido fin de la titulación. En donde, pues como se puede ver en la reacción, el complejo reacciona con el ácido clorhídrico, permitiendo la formación del cloruro de amonio, en este caso indicando que se ha terminado como tal el proceso de la reacción en este caso. Por último, entonces tenemos los cálculos para la determinación de la fórmula molecular empírica, que se va a realizar de la siguiente manera. Debido a que no se llevó a cabo la práctica de manera presencial, se hizo necesario suponer los datos para realizar los cálculos correspondientes. Entonces, lo primero que se hace es la determinación del peso molecular basado en el cobre, con el volumen de la solución, la concentración inicial y el volumen gastado. Entonces se calcula la concentración para el cobre dando 0.026 molar. Con esto entonces calculamos lo que son las moles con la concentración calculada anteriormente multiplicado por 0.032 litros, que es el volumen total de la solución, obtenemos las moles. Con las moles entonces y con la masa tenemos que el peso molecular del compuesto basado en cobre da 253.01 gramos sobre mol. Del mismo modo que se realizó el paso anterior, se realiza entonces la determinación del peso molecular basado en el amoníaco. Con el volumen entonces y con el volumen gastado y el volumen total de solución, tenemos que la concentración del amoníaco es de 0.07 molar. Con esta concentración entonces calculamos el número de moles, dando como resultado 0.00245 moles de amoníaco. Con este número de moles y con los gramos calculamos entonces el peso molecular del compuesto basado en el amoníaco, que es de 62.4 gramos sobre mol. Por último, entonces la fórmula molecular empírica para este compuesto, lo que se hace ahora es calcular, basado en la guía, calcular los subíndices para la molécula de agua y para el amoníaco. Tenemos entonces que C es igual a la relación entre el peso molecular basado en el cobre y el peso molecular basado en el amoníaco, los que se han calculado anteriormente. Entonces, para el valor de C tenemos un valor de 4.05. El 4 entonces nos indica que el compuesto en su totalidad tiene 4 moléculas de amoníaco. Ahora entonces se calcula el valor de D, que es el subíndice para el agua. Se calcula primero la diferencia entre la masa del compuesto que contiene la molécula de agua menos la masa del compuesto sin la presencia de agua. Este valor entonces es de 18.14 gramos. Aplicándolo en la fórmula tenemos que 18.14 dividido 18.0 es igual a 1. Lo que quiere decir en el compuesto final que tenemos 4 moléculas de amoníaco y una molécula de agua. Eso fue todo, compañeros. Muchas gracias.